Bueno, pues ahora vamos a continuar con el siguiente punto, ¿vale? Que es el punto 5, el punto de los conflictos colectivos. Dentro de los conflictos colectivos, nosotros vamos a estudiar concretamente dos, ¿vale? La huelga y el cierre de la patronal. Bien, pues dicho esto, empezamos el punto. En una empresa, en algunas ocasiones van a surgir conflictos de intereses. ¿Qué ocurre cuando el interés de las personas trabajadoras, y de la empresa son distintos o contrapuestos? Porque surge un conflicto. Va a haber un conflicto entre las partes, ¿vale? Y es ahí donde tenemos que ver qué medida de soluciones a estos conflictos puede haber. Los conflictos pueden ser individuales dentro de las empresas, los conflictos pueden ser individuales y colectivos. El conflicto individual, como es obvio, pues va a ser el que atañe a una sola persona. Los conflictos colectivos son en los que se encuentran implicados uno o varios grupos de personas trabajadoras y uno o varios y varias empresarias o empresarios, ¿vale? Estos son los que nosotros vamos a estudiar en este punto, ¿vale? Los conflictos colectivos. Pero además de individual y colectivos, en función del número de personas a las que ataña, vamos a ver que un conflicto puede ser jurídico o de derecho, lo tenéis ahí al principio del punto. Un conflicto jurídico cuando está relacionado con la interpretación de una norma, ¿vale? Y será un conflicto de derecho cuando esté relacionado con las circunstancias concretas de la producción, ¿vale? Que haya que cambiarlas por cualquier asunto que pueda surgir. Cuando en una empresa, por X motivos, exista un conflicto, las partes pueden hacer uso de una serie de medidas de solución. Estas medidas pueden ser o bien de comunicación pública o medidas más extremas que son las que vamos a estudiar nosotros, la huelga y el cierre de la patronal. Digo yo porque puede que en alguna ocasión se produzcan las dos a la vez, además de la huelga, el cierre de la patronal. Bien, pues empezamos ya con la primera de ellas, con la huelga. La huelga es un derecho fundamental reconocido por la Constitución a todas las personas trabajadoras, ¿vale? Es un derecho que se le reconoce a las personas trabajadoras, ¿para qué? Pues para la defensa de sus intereses, ¿bien? Aunque constituye un derecho, sí, bien es cierto que es un derecho limitado. ¿Limitado a qué condiciones o en qué ocasiones? Pues este derecho tiene que respetar en todo momento la libertad de quien no quiera hacer huelga, ¿vale? Y acudir a su puesto de trabajo, y la libertad del funcionamiento de los servicios mínimos, ¿vale? Dependiendo del sector en el que estemos trabajando, si se produce una huelga, será obligatorio o no que se pongan en marcha unos servicios mínimos. Los servicios mínimos son el funcionamiento básico de una empresa en función dependiendo de la empresa que sea, se tienen que mantener una serie de servicios básicos para que funcione. Y ahí es la empresa la que designa quiénes tienen que cumplir esos servicios mínimos. Aunque esas personas quieran acogerse a la huelga, lo tienen que notificar que se quieren acoger a la huelga, pero están obligadas por ley a realizar esos servicios mínimos. Estarían de huelga, pero realizando los servicios mínimos, ¿vale? ¿Qué pasa durante el proceso de huelga? Durante el proceso de huelga, que luego lo tenemos en una tabla en la siguiente página, la página 136, que ocurre cuando las consecuencias de la huelga, ¿vale? Pues que el contrato queda suspendido, queda en suspenso el tiempo que dure la huelga, ¿vale? Si es un día, si son 2 semanas, 2 semanas, queda en suspenso. No existe el derecho a tener un salario, y además el empresario o la empresaria no puede ¿qué? Pues no puede sancionar a quien acuda a la huelga, no se nos puede sancionar por acudir a la huelga porque es un derecho fundamental, siempre que no tengamos que realizar servicios mínimos, ¿vale? Y no puede contratar a otras personas para que hagan el trabajo de las personas que están en huelga, ¿vale? Si lo hace es el esquirolaje, ¿vale? Esas personas a las que se contrata se les denomina esquiroles. Vale,
Pues para convocar huelga vamos a seguir un procedimiento. Un procedimiento que tiene 4 puntos, ¿vale? El primero sería el acuerdo de las partes legitimadas. Pueden acordar, ¿quién puede acordar una huelga? Bien, los y las representantes de las trabajadoras y trabajadores por mayoría, bien los propios trabajadores por mayoría simple y en una votación secreta. Y las organizaciones sindicales también pueden convocar la huelga. La declaración de huelga, ¿cómo tiene que ser? A ver, pues la declaración de la huelga se le tiene que comunicar a la empresa y a la autoridad laboral, con un mínimo de 5 días naturales antes de que vaya a dar comienzo la huelga. Si se trata de una huelga de alguno de los servicios públicos, se tiene que comunicar con 10 días de antelación, ¿vale? 10 días naturales, ¿vale? Naturales, ahí ahora no me acuerdo cómo se llaman, días naturales o días laborales. Bueno, pues son días naturales, ¿vale? La creación de un comité de huelga que estará formado por un máximo de 12 personas trabajadoras de los centros afectados. Bien, si es uno, pues 12 personas de ese centro de trabajo, y si son varias, se selecciona de las distintas empresas un número hasta un máximo de 12. Y hay que fijar unos servicios mínimos. Bueno, habrá que fijar unos servicios mínimos dependiendo de la empresa que sea, ¿vale? Cuando se trate de servicios esenciales, llámese, pues, por ejemplo, sanidad, transporte, educación, no todas las empresas están obligadas a fijar servicios mínimos, pero sí las que desarrollan servicios esenciales, que ahora sabréis más o menos cuáles son, ¿no? Bien, continuamos. En los convenios colectivos se puede incluir una cláusula que fije unos mecanismos para solucionar los conflictos que puedan llevar a la huelga, e incluso puede haber una cláusula que se llame de paz sindical. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras este convenio colectivo esté en vigor, se renuncia a convocar huelgas, ¿vale? ¿Qué haría un comité de huelga? Un comité de huelga participaría en las actuaciones sindicales y administrativas o judiciales para solucionar el conflicto, y otra de las cosas que haría sería garantizar la prestación de servicios de mantenimiento y de seguridad en la empresa. Vale. Las huelgas, para que sean legales, tienen que seguir estos procedimientos que hemos visto, pero puede que en algún caso se convoque alguna huelga que sea ilegal, o se convoque y que sea legal, pero en el transcurso de la misma se convierta en ilegal, ¿vale? ¿Cuándo son las huelgas ilegales? Hay que tener en cuenta 4 aspectos. Según el procedimiento que se haya seguido, cuando no se cumplan alguna de las formalidades que hemos citado anteriormente en el procedimiento de convocar la huelga. Cuando la finalidad, es decir, el motivo por el que convocamos la huelga, son motivos políticos. Por motivos políticos no se pueden convocar huelgas. De solidaridad o las novatarias. En el libro tenéis qué son cada una de ellas. Modalidad. Cuando las modalidad, ¿qué decimos? ¿A qué nos referimos con esto? Son abusivas, salvo que se pruebe lo contrario, las huelgas de celo, las huelgas rotatorias o las huelgas estratégicas. Y nos vamos al punto de huelgas ilegales y vemos qué son cada una de estos tipos de huelgas. Durante el desarrollo de la huelga, que en un principio era legal, si ocurre alguna cosa, alguna cosa que no sea legal, esa convocatoria de huelga se puede convertir en ilegal. Por ejemplo, si se ocupa el centro de trabajo de forma ilegal. Y en ese momento esa huelga se estaría convirtiendo en una huelga ilegal. En la tabla que tenéis debajo, en la página 136, la tabla 5.6, vais a ver qué consecuencias tiene cuando se convoca una huelga. Por un lado, en la columna izquierda, cuando es legal, y en la derecha, cuando es ilegal. Respecto a esto, me gustaría que leyeseis el caso práctico número 4, huelga solidaria, de la página 137. Es un caso práctico como los 2 anteriores que os he dicho, con solución,
Pero nos leemos el caso práctico, bueno, primero nos leemos este punto, después de haber escuchado el vídeo, nos leemos el caso práctico, intentamos solucionar las preguntas y después pues lo corregimos con la solución que viene debajo. Vale, pues una vez vista la huelga, continuamos con el cierre de la patronal, que es la segunda de las medidas de los conflictos colectivos que vamos a estudiar. Bien, ¿qué es el cierre de la patronal? Pues el cierre de la patronal no es otra cosa, ni más ni menos que el cierre del centro de trabajo, ¿vale? Cierre del centro de trabajo, ¿para qué? Se hace para impedir el acceso a las personas trabajadoras, normalmente por una huelga o por lo que haya podido surgir. ¿Qué pasa con el cierre de la patronal? El cierre de la patronal no es un derecho fundamental como sí lo es reconocido por la Constitución, como sí lo era el derecho a huelga. Pero si bien es cierto que está reconocido como un derecho de las empresas, para poder tomarlo de forma excepcional, y digo excepcional porque no es una cosa que se pueda estar haciendo cada 2x3, ¿vale? Por eso subrayo excepcionalmente. ¿Cuándo la empresa podrá adoptar la medida de cierre de la patronal? Pues en 3 casos. Cuando haya un peligro de violencia para las personas o un peligro de daños graves para el edificio o las cosas que hay en la empresa. Y tiene que estar basado en condiciones objetivas, no en un parecer o en un creo que hay peligro. No se puede optar por esto argumentando esta causa si no está objetivamente demostrada. Cuando hay una ocupación ilegal del centro de trabajo por parte de los trabajadores que, por ejemplo, se encuentran en una huelga, ¿vale? Y cuando hay una inasistencia o irregularidades que impidan que haya un proceso normal de producción, de trabajo en la empresa. Esos son únicamente los 3 casos en los que la empresa podrá optar por el cierre de la patronal. Para que el cierre de la patronal sea legal, tiene que cumplir 2 condiciones, ¿vale? La empresa tiene que comunicarlo a la autoridad laboral competente en un plazo de 12 horas, ¿vale? Importante, dentro de las 12 horas desde que se decide hacer el cierre de la patronal hasta que se comunica, como máximo tiene que haber un periodo de 12 horas, no más, sí menos, pero no más. Tiene que ser por escrito, en el que figure la duración del cierre de la patronal y las causas que han motivado este cierre. Y la terminación, ¿cuándo va a concluir el cierre de la patronal? Que tiene que ser el tiempo indispensable para evitar que haya peligro, y en ese momento cuando transcurra el periodo que se haya establecido, tiene que abrirse de nuevo la empresa, el centro de trabajo. Vale, una vez concluido el punto 5, que es los conflictos colectivos, tanto la huelga como el cierre de la patronal, vamos a ver el último punto de este tema, que es el derecho a la reunión. Pues los trabajadores tienen aseguradas el derecho a la reunión y la empresa tiene que favorecerles facilitarles un lugar para que puedan reunirse dentro de la empresa, ¿vale? Dentro de la empresa. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que seguir si queremos convocar una reunión dentro de la empresa? Bien, pues la convocatoria, ¿quién la puede hacer? La pueden hacer los delegados de empresa y delegadas de empresa. En el caso en el que haya comité de empresa, pues lo hace el comité de empresa, y las trabajadoras y los trabajadores de la empresa, siempre que representen como un mínimo, con un mínimo del 33% del total de la plantilla, ¿vale? Se acude a la reunión fuera del horario de trabajo, no en nuestra jornada laboral, sino una vez que ha concluido la jornada laboral. ¿Quién preside esta reunión? Los representantes y las representantes de los trabajadores y trabajadoras.
Tiene que existir un orden del día. Un orden del día es un documento en el que pone los puntos uno por uno que se van a tratar en la reunión. Y solo se pueden tratar esos puntos, ninguno más. Tiene que avisarse a la empresa con 48 horas de antelación, ¿vale? Es la comunicación, quería poneros aquí la comunicación a la empresa. Se comunicará con dos días de antelación a la empresa que se quiere convocar una reunión de trabajadoras y trabajadores. Y los acuerdos que afectan a toda la plantilla, cuando se llegue a un acuerdo, tienen que estar aceptados por la mitad más uno de los trabajadores como mínimo. Si no está aceptado, imaginaos que somos 10, ¿vale? Pues para que se quiera adoptar un acuerdo que va a afectar a los 10, tiene que estar aceptado como mínimo por 6. La mitad es 5 más 1 serían 6. Como mínimo con 6 personas, aceptado por 6 personas de esa empresa, ¿vale? ¿Y cuándo la empresa puede limitarnos ese derecho a reunión? Pues podría limitarlo, que no quiere decir que lo vaya a limitar, cuando no hayan transcurrido al menos 2 meses desde la anterior reunión. Excepto, esta norma sería excepto si no han transcurrido 2 meses, pero se ha firmado un nuevo convenio colectivo y se convoca una reunión para informar a todas las personas afectadas del nuevo convenio colectivo. En ese caso, aunque hubiese transcurrido un día o una semana, no se nos puede negar el derecho a reunión. Otro de los casos en los que sí se puede negar es cuando haya ocurrido algún daño que se haya generado durante una reunión de trabajo y no se ha reparado ese daño. Y en el último caso sería cuando exista un cierre de la patronal y el centro de trabajo esté cerrado. Evidentemente, en ese caso no podemos convocar una reunión dentro de la empresa. Con esto terminamos el tema 10. Os sigo poniendo por Classroom actividades, comentarios, etc.